Sí, claro. Ajá. Muy buenos días a todas y todas. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del organismo de mejora regulatoria, les externo nuestro más sincero agradecimiento por aceptar la invitación a la capacitación sobre la ley de mejora regulatoria. Realmente es un placer para nosotros que puedan acompañarnos. En estos momentos le daré la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dirigirá un saludo de bienvenida. Adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchas gracias, Julio. Buenos días para todos. Qué gusto saludarles. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Le escuchamos Sí, perfecto, licenciada. listo. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarles y dirigirme a ustedes en este día. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de tendencia global, la mejora regulatoria, que es una política orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, para contribuir de esta forma al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. La implementación de la mejora regulatoria posiciona al país en temas de relevancia, como, por ejemplo, la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de las inversiones. Este encuentro que tiene lugar hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2023 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria, que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en fecha 13 de marzo del presente año. El día de ayer, por cierto, estuvimos remitiéndoles la versión digital firmada por todos los titulares que se comprometieron a suscribir este acuerdo. En ese sentido, han recibido en sus correos, tanto titulares como enlaces, la copia de manera digital de este acuerdo de cooperación interinstitucional firmado en fechas pasadas. Este día vamos a analizar en su conjunto la ley de mejora regulatoria y además vamos a adentrarnos un poquito sobre las herramientas que ya nos plantea la ley de mejora, que son agenda regulatoria, plan de mejora regulatoria, evaluación de impacto regulatorio y, no menos importante, el registro nacional de trámites. Vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos, sin perjuicio de que en las próximas capacitaciones, que también les vamos a estar invitando y convocando, podamos profundizar un poco más sobre estos temas. Las 4 herramientas tienen características en común, por ejemplo, procesos de análisis sistemáticos, la necesidad también de coordinarnos a lo interno de las instituciones y en algunos casos coordinarnos con otras instituciones hermanas de la administración pública. Y finalmente tienen el elemento común de que es necesario que se cuente con equipos multidisciplinarios para realizar el análisis. Y todo ello tenemos la gran fortuna de tenerlo dentro de nuestras propias instituciones de la administración pública, por lo cual no necesitamos contratar nuevos servicios o consultores para que nos apoyen a realizar algo que ya sabemos cómo se hace, solo que necesitamos afinar un poco más en cuanto a sistematización, trabajo coordinado, análisis sistémico de los temas. Vamos a analizar entonces los contenidos de la Ley de Mejora Regulatoria
y, como dije, un poquito de cada una de las herramientas. Déjenme comentarles que en esta oportunidad nos acompañan representantes del órgano ejecutivo, representantes de instituciones y entidades autónomas, además de otras instituciones que ya nos plantean dentro de nuestra Constitución, que son los organismos constitucionales. Así que tenemos una asistencia bastante rica, de donde podemos aprovechar también, no solo con la ponencia que vamos a estar recibiendo el día de hoy, sino además nos podemos retroalimentar de las consultas y de los comentarios que realicen el resto de colegas de las diversas instituciones. Les animo entonces a participar, a escuchar con atención la ponencia. Agradezco muchísimo su asistencia, su participación, y les voy a pedir, si fuera posible, que encendamos nuestras cámaras para tomar una imagen, lograr capturar una imagen y registrar este momento a efecto de que pueda irse incluyendo dentro de nuestros sistemas y nuestros registros en las oficinas. Estas imágenes generalmente las publicamos tanto en nuestro sitio web como en las redes. Así que si tienen la oportunidad de encender su cámara, les voy a solicitar que la vayamos encendiendo. Mientras Julio nos hace el favor de capturar las imágenes, yo les voy a comentar también algunos anuncios. El primero, sobre todas sus consultas, pueden levantar la manita y de viva voz expresar la consulta, y si no, si lo prefieren, escribimos en el chat de la reunión y ahí vamos a estar atendiendo también las consultas sobre la temática de la Ley de Mejora Regulatoria. La próxima tenemos ubicado en nuestro sitio web nuestro plan de capacitaciones, y este plan de capacitaciones contempla todos los eventos formativos, asistencias técnicas, talleres que estamos realizando desde el OMR. Ustedes pueden acceder al sitio web www.omr.gov.sb y ahí se van al apartado de capacitaciones, y dentro de ello tenemos dispuesto nuestro plan de capacitaciones. Así que pueden encontrar ahí también la planificación para que estén atentos a las próximas capacitaciones que vamos a estar realizando durante lo que resta del año. Julio, tú nos avisas si has logrado capturar algunas imágenes. En efecto, licenciada Gómez, ya logramos capturar las imágenes necesarias para nuestro registro, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por habilitar sus cámaras. Dejo entonces con ustedes al ingeniero Diego Rivas, que nos va a estar conduciendo en la capacitación y que también va a estar apoyado por el licenciado Mauricio Córdoba, que también está atento a recibir sus consultas y poder responderlas en tiempo real. Muchísimas gracias a todos, les deseo un exitoso día y les insto a poner mucha atención en estos temas de mejora regulatoria que, como dijimos, son temas de tendencia global. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Yo solo quisiera aprovechar también a presentar al ingeniero Rafael Juárez, creo que también levantó la mano, es el gerente de simplificación administrativa y proyectos. Un segundito, solo voy a presentar.
Me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Y si no hay problemas con el audio. Sí, se ve y se escucha. Se ve. Se escucha bien. Bueno, gracias. Bien, vamos a comenzar solo recapitulando ciertas actividades del acuerdo de cooperación, dándole seguimiento a las actividades en las que veníamos, pues es de nuestro mayor agrado haberles compartido a cada uno de los suscriptores el día de ayer la versión digital del acuerdo. Nos mantenemos en capacitaciones sobre la ley, siempre también en la línea de los compromisos adquiridos en el acuerdo. Justamente ayer, y también aprovecho para hacerles el recordatorio de que en la comunicación para los suscriptores del acuerdo va incluida una solicitud que de hecho se les ha dado hasta el día 26 de junio para que puedan remitir esa información. Todo está contenido en el correo, incluso viene la carta anexada, firmada por el señor secretario de Comercio e Inversiones de la Presidencia y también por nuestra directora ejecutiva del organismo. Este correo también, solo para explicarles un poquito a las instituciones suscriptoras, incluye un anexo 1 y anexo 2 para orientarles en las designaciones que deben hacer para lo que es el Comité Nacional de Mejora Regulatoria. Prácticamente estamos hablando de un enlace y el equipo técnico que estaría apoyando a la realización o materialización de este comité de mejora. Posteriormente, pues, el plan es convocar y programar la primera sesión ordinaria del comité y comenzar a formular planes de trabajo y reforzar nuestros planes de capacitación en esta línea. Bien, el tema de la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para tres grandes cosas: creación, aplicación y evaluación, para contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto, definido como está definido en el artículo 5, literal D, de la Ley de Mejora Regulatoria. Ya vamos a seguir profundizando también en las definiciones y en los conceptos que hay que manejar a la hora de aplicar esta ley. Pero prácticamente buscamos formular regulaciones y trámites claros, mecanismos eficaces para aplicarlos. El objeto de la Ley de Mejora Regulatoria contempla un primer plano que tiene que ver con asegurar la calidad de las regulaciones para que éstas generen beneficios superiores a sus costos. Y aquí va la primera palabra clave. El tema de mejora regulatoria se manifiesta o se aplica al tema de regulaciones. Ya vamos a ver a qué nos referimos con ese concepto. Y en segundo lugar, también la ley busca eliminar exigencias y requisitos que sin fundamento legal afecten estos elementos: el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Entonces, nuestra tarea desde Presidencia es implementar esta política pública que tiene que ver y nos lleva a a hacer alianzas estratégicas con cada una de las instituciones que se les conoce como los sujetos obligados de la ley. Entonces, este trabajo de la mejora regulatoria es bastante transversal porque nos lleva a sentarnos con cada una de las instituciones a revisar sus regulaciones y trámites. Entonces, de parte del organismo de mejora regulatoria, nosotros, aparte de ofrecer la asistencia técnica y el acompañamiento, se ponen a disposición documentos y lineamientos para poder para que ustedes puedan implementar estas herramientas. Son 4 herramientas oficiales para mejorar el Estado. Y pues nuestro rol como organismo de mejora regulatoria es acompañarlos a mejorar. Nosotros buscamos que ustedes modernicen, reformen, actualicen sus trámites y regulaciones. Y algo bien importante,
ustedes, como sujetos obligados de la ley de mejora regulatoria, pues son los reguladores. Ustedes son los que interactúan ustedes con los particulares, ustedes son los que imponen las obligaciones, ustedes interactúan a través de los trámites con cada uno de los usuarios y particulares. Y con esto quiero decir de que el tema de la mejora regulatoria tiene que nacer desde adentro de cada una de las instituciones. Por eso tenemos nuestros enlaces de mejora regulatoria, que les agradecemos infinitamente por todo su apoyo, porque se logran mover a través de toda la institución para conseguir la información y los resultados que implica la aplicación de la ley de mejora regulatoria. Entonces, para conseguir los resultados que queremos en mejora regulatoria, es necesario que el conocimiento, los conceptos, las definiciones, las asesorías, las propuestas, las alternativas no se queden solo dentro de estas sesiones de capacitación, sino que les aprovecho incluso a hacerles nuevamente la solicitud a los enlaces, que es necesario que ustedes rieguen dentro de las instituciones, que comuniquen esto, que se transmita esto, sobre todo desde los lugares donde se toman las decisiones. Es necesario que tomen en consideración, ¿verdad?, las personas que toman las decisiones dentro de cada una de las instituciones, de que cómo vienen estas herramientas a adherirse a su día a día. Y aparte, pero eso, de hecho, es un trabajo constante, ¿verdad? No basta con mandarlo por correo, comunicarlo, reunir a las personas en un día, digamos, para capacitar o transmitir los mensajes, sino que hay que mantenerse constantes. Por eso nosotros los planes de capacitación los estamos renovando trimestralmente y ajustando según prioridades. Pero necesitamos llegar mucho más. Por eso es que es necesario que los enlaces todavía, a pesar de la gran tarea titánica que ya están haciendo, es necesario que se metan y profundicen más. Y por eso también vienen el tema de sus equipos técnicos contemplados en los acuerdos. Porque eso les va a ayudar también a no solo a darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo, sino que también afinar detallitos en la aplicación de las herramientas. Bien, hay que considerar a la hora de aplicar la ley de mejora ciertas materias excluidas. La primera materia excluida es en lo relativo al presupuesto general del Estado, presupuestos especiales y presupuestos extraordinarios. La ley habla de que no se aplicará la presente en los casos siguientes, ¿no? También no estamos aplicando en el tema de las emisiones de regulaciones, temas de regulaciones del sistema financiero y de normativa técnica para la emisión, en lo específico, por ejemplo, para la emisión de la solvencia del registro de información estadística de empresas, y en general, pues, la normativa que corresponde ejercer al Consejo Directivo y al Comité de Normas del BCR, salvo cuando lo solicite un ente supervisado. Otra materia excluida también es el tema de tratados, convenciones y acuerdos internacionales directamente, ¿no? Porque eso ya es un poquito de derecho internacional. Otra materia excluida es, y bien específico también, si la regulación previene o resuelve una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria y emergente. Finalmente, en lo relacionado con la seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado. Bien, nuestra labor viene alineada a la progresividad de la ley de mejora regulatoria, en el sentido de que la ley clasifica 3 grandes grupos. Pues prácticamente clasifica todas las instituciones de la administración pública salvadoreña en 3 grandes grupos. El grupo 1 está relacionado con el órgano ejecutivo y sus dependencias, que desde abril de 2019, que entró en vigencia la ley de mejora regulatoria, les comenzó a aplicar la ley, ¿verdad? Ministerios y sus dependencias. En enero de 2022 se activa el reloj para el grupo 2,
relacionado con la aplicación de la ley a las entidades autónomas, organismos constitucionales, órganos legislativos y judicial. Y finalmente el grupo 3, a partir de este enero de 2023, les comienza a aplicar a las municipalidades. Entonces, esto recalca el tema de que la política pública tiene un gran alcance y es completamente transversal, por lo que nos lleva a hacer equipos con cada una de las instituciones del Estado salvadoreño. Bien, el tema de la mejora regulatoria, nosotros nos enfocamos en trámites y regulaciones, dos términos fundamentales que manejamos en el día a día de la mejora regulatoria. Y de hecho, ambas definiciones están contempladas en el artículo 5 de nuestra ley. En esencia, la ley, como les menciono, nosotros ofrecemos 4 herramientas para que ustedes mejoren sus regulaciones y sus trámites. Hay 2 herramientas que se aplican a trámites, que es, por ejemplo, el Registro Nacional de Trámites, planes de mejora regulatoria, y para las regulaciones se aplican las evaluaciones de impacto regulatorio y la agenda regulatoria. Cada una, como les mencionaba al principio, cada una de estas herramientas están totalmente desarrolladas un paso a paso a través de los lineamientos y demás documentos para poderles darles toda la base técnica a los reguladores, a cada uno de los sujetos obligados, para que implementen estas herramientas. Y en las palabras de la directora, el tema es sistematizar la mejora. Es cierto, se ven, se notan, se escuchan muchos esfuerzos por parte de la administración pública en cuanto a mejoras de trámites y simplificación administrativa, mejoras regulaciones, ¿no? Pero lo seguimos viendo y se palpa de una forma bien empírica. Entonces, lo que nosotros como organismo buscamos a través de la ley es sistematizar esto. Que haya un orden, hay un modo de hacer las cosas, hay un A, B, C, D, E de implementar estas mejoras. Ya no estamos a ciegas, solo de forma reactiva, viendo dónde sale un problema y implementamos una acción de mejora, ¿verdad? O hasta después de haber implementado la regulación comienzan a salir los problemas. Y para evitar todos esos costos, digamos, esos reprocesos o cosas que no se visualizaron desde un principio y hacer bien las cosas desde un principio, por eso es que implementamos estas herramientas. Y nosotros como organismo también nosotros nos ponemos a la disposición para acompañarlos en el paso a paso de cómo implementar estas herramientas. Bien, comenzaremos revisando las 2 herramientas de trámites y para ello es necesario definir y profundizar el concepto de trámite. La definición de trámite es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares, y esto lo subrayamos porque estamos hablando de interacciones con los particulares, a la administración pública con 4 grandes objetivos. Uno es cumplir una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución. Y aquí sí me voy a detener 5 minutitos porque sí es importante desglosar esta definición porque nos ayuda a ver por dónde se va a ir el Registro Nacional de Trámites, por dónde también aplican ustedes el plan de mejora regulatoria. Bien, un elemento clave es, hay una solicitud por parte del particular. Estamos hablando de estos procedimientos donde se inician por parte del particular. Hay también un intercambio de información, hay documentos, hay requisitos contemplados dentro de los trámites. ¿Con qué fin? Cumplir con una obligación. Y aquí podemos ir ejemplificando cómo las obligaciones tributarias,
tramitar el número de identificación tributaria para personas jurídicas, por ejemplo, el tramitar el número de registro del contribuyente, todo lo necesario, ¿verdad?, para efectuar las actividades económicas, declaraciones de impuesto, de IVA, de renta y cualquier otra obligación tributaria se podría considerar también como obligatorio. Beneficios también en el tema de trámites, por ejemplo, solicitudes de subsidio al gas propano, beneficios al gas licuado de petróleo, cualquier otro beneficio o incentivo económico que se tenga que tramitar con el Estado. En el tema de servicios, nos hemos encontrado ejemplos, ejemplos como asesorías, capacitaciones técnicas, proveeduría de servicios, de hecho, incluso de productos. También en el tema de obtener resoluciones, pues aquí ya estamos hablando de autorizaciones, licencias, matrículas, permisos de construcción, permisos de instalación, de funcionamiento, de establecimientos o comercios. Incluimos también constancias técnicas, dictámenes que se emitan y cualquier otra resolución que emita las instituciones. Agregado a esto, es importante también lo que no son trámites, porque pues no son candidatos o están sujetos para el Registro Nacional de Trámites. Ok, José Ricardo, ya vi su mensaje. Bien. Viéndolo del otro lado de la moneda, lo que no se consideran trámites son, por ejemplo, cualquier cosa que no cumpla con la definición de trámite, ¿no? Con esta definición de trámite. Por ejemplo, procedimientos sujetos a la LACAP. No estamos también incluyendo ahorita procedimientos de acceso a la información pública, las solicitudes de información y respuesta. Eso porque es un trámite estandarizado para todos. Procedimientos sancionatorios. Tampoco los estamos incluyendo. Peticiones derivadas del ejercicio del derecho de petición, consultas o actuaciones interinstitucionales, o actuaciones derivadas de las obligaciones que debe cumplir una autoridad. Por ejemplo, hablando bien específico, actividades de monitoreo o de seguimiento, o cualquier otra actuación que hagan de oficio, ¿no? de supervisión, por ejemplo. Esos otros tipos de procedimientos no los estamos incluyendo como trámites a la luz de la ley de mejora regulatoria. Bien. La primera herramienta, el Registro Nacional de Trámites, es el registro donde se inscribirán y publicarán los trámites de toditos los sujetos obligados, con 3 grandes objetivos. Uno es dar certeza jurídica, contribuir con la transparencia y mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. El RNT, por sus abreviaturas, pues prácticamente en esencia nos ayuda a depurar los trámites del Estado. El mandato es que cada una de las instituciones deben inscribir con este organismo sus trámites empresariales. Y cuando decimos inscripción, no solo es así, sino que tienen que pasar la evaluación, esos trámites tienen que pasar la evaluación de legalidad, tienen que pasar satisfactoriamente nuestros criterios de inscripción que se basan mucho en la Ley de Procedimientos Administrativos y otros criterios de la Ley de Mejora Regulatoria, pero es necesario que se cumplan estos criterios de inscripción. Cuando nosotros comenzamos a construir el Registro Nacional de Trámites, como les menciono, nos lleva a una depuración de los trámites. Entonces lo que hacemos es, pues prácticamente es implementar la simplificación administrativa en cuanto a los elementos del trámite, en requisitos, en tiempos de respuesta y demás elementos de los trámites. Es importante considerar de que la ley contempla ciertas obligaciones para los dos lados, tanto para el organismo como para los sujetos obligados.
En primer lugar, nos toca diseñar, conformar y administrar el Registro Nacional de Trámites. Nosotros hemos definido los procedimientos, tenemos los lineamientos disponibles en nuestra página web. También hemos emitido por lo menos la primera calendarización para la conformación inicial de este registro. Y estamos obligados a darle seguimiento a este cumplimiento. Entonces siempre mantenemos entre ceja y ceja cuáles son los periodos de inscripción para cada una de las instituciones para hacer un proceso ordenado tanto de captura como de evaluación de legalidad o dictaminación, como nosotros le decimos. Nos toca a nosotros verificar la legalidad de sus trámites, los trámites que ustedes sometan a inscripción con nosotros. Entonces, quizás para entender un poquito la dinámica del Registro Nacional de Trámites, tiene que ver con que, o quizás se lo voy a explicar un poquito con más esencia. Ahora le toca a las instituciones hacer el trámite con nosotros. Así como ustedes imponen trámites a cada uno de los particulares, ¿verdad? Para cumplir ciertas obligaciones, pues ahora se convierte en una obligación en que las instituciones tienen que hacer el trámite de inscripción con nosotros. Y recalcando, nosotros tenemos y ofrecemos toda la base técnica para la implementación de esta herramienta. Tenemos los lineamientos, tenemos los formularios, las guías y demás instrumentos normativos propios del registro. Del lado de los sujetos obligados, les corresponde a ustedes garantizar la legalidad de la información de sus trámites y enviarlos al OMR para su inscripción en este registro. Y algo bien importante, ustedes tienen que garantizar la legalidad. Por eso hemos reforzado la estrategia en el sentido de compartirles y plasmarles los criterios de inscripción previo a que nos envíen oficialmente la información de sus trámites, para que ustedes también tengan tiempo de actuar y, bueno, de hecho al final es hacer las cosas bien desde el principio. Pero garantizar la legalidad implica muchas cosas. Donde ustedes identifiquen que, por ejemplo, no se cumplen nuestros criterios de inscripción, o dicho más sencillo, por ejemplo, si han identificado que un trámite, sus elementos no tienen base legal, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? No podemos seguir nuestro día a día operando, exigiéndole a los particulares un elemento de trámite que no tiene base legal. Entonces, el registro nos obliga a hacer movimientos regulatorios si es necesario para incorporar esos trámites a este inventario. Con esto viene el tema reforzado de que deben de cumplir nuestros parámetros establecidos tanto en la ley, reglamento por venir y demás lineamientos del organismo. También les pedimos su colaboración en cumplir con la calendarización que se les ha emitido por medio de nota oficial a cada una de las instituciones. Ahí estamos en la dinámica de que si hay un plazo por vencerse, pues se solicita una prórroga, ¿verdad? Ya ahorita, pues, si hablamos bien específico, pues grupo 1 ya el tiempo de confirmación del registro se ha culminado, grupo 2 está por terminar este año y pues grupo 3 estamos comenzando. Y en fin, todas las demás obligaciones derivadas del cumplimiento de la ley y del acuerdo de mejora regulatoria. Bien, este registro va a contener y contempla y está conteniendo, de hecho, todos sus trámites empresariales. ¿Cuál es la información que va a contener cada uno de sus trámites? Pues nosotros para explicárselas, la hemos separado en 3 clasificaciones. Uno hay información que orienta al ciudadano. ¿Cuál es la unidad administrativa donde se gestiona el trámite? Dirección institucional, donde realizar el trámite. Medios de contacto, correo, teléfono, donde puedo llamar para hacer quejas y consultas como usuario. Horarios de atención, respetando el tiempo corrido de la LPA. Identificación del trámite
por ejemplo, cuál es el nombre oficial del trámite, cuál es la descripción del trámite, para qué sirve, cuál es el objetivo, base legal de estos elementos esenciales. En sí, el origen y la competencia de la institución para realizar el trámite tiene que tener su base legal sólida. Desde ahí comienza nuestra evaluación. Los requisitos, modalidades, medios de presentación de los requisitos, es necesario que tenga su base legal clara. Plazo de respuesta, vigencia, periodicidad y algo bien importante es el tema de las tarifas, la forma de determinar el pago y las modalidades de pago, cómo se paga y el monto. Esta es la información mínima que contendrá el registro según el artículo 25 de la Ley de Mejora Regulatoria. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, estamos con el Registro Nacional de Trámites, estamos conformando una base de datos. El RNT, bueno, de hecho, todas las herramientas son exitosas si se gestiona la información oportunamente. La aplicación de estas herramientas tiene que ver mucho con obtener buena información y en el tiempo correcto. Por eso es de que estamos en un esfuerzo de no crear ruido o confusión entre las diferentes bases de datos que existen a disposición del usuario. Eventualmente todas las bases de datos que existen, que están disponibles, ¿verdad? Tienen que estar alineadas. Pero dentro de entradita, donde nos tenemos que alinear y hacer equipo, es, por ejemplo, entre nuestra base de datos y su página web y la base de datos del IAIP también, que son prácticamente las tres de donde más se consultan, donde más consultan los usuarios. Entonces, tenemos que mantener la misma línea y la coherencia entre la información entre estas diferentes bases de datos. De hecho, no competimos, sino que de hecho nos complementamos entre todos. Y pues obviamente ustedes regulan muchos otros elementos de trámites, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos, el paso a paso de sus trámites, eso también lo regulan ustedes. Pero hoy nosotros, como organismo, lo que implica la construcción de este registro, solamente son estos elementos. Estos son los elementos claves. Todo tiene su base técnica e internacional de por qué se escogieron estos elementos para describir sus trámites. Como les menciono, hay mucha más información de los trámites, de cómo realizar los trámites, en sus páginas web, un poquito más en la base de datos del portal de transparencia, ¿verdad? Pero uno de los factores determinantes y diferenciadores o que coloca el Registro Nacional de Trámites sobre un pedestal es el tema de la base legal. Nada de lo que está contemplado en nuestra base de datos, en nuestro portal, no tiene base legal. Todo tiene base legal. Entonces, todo ha sido confirmado, cuestionado, evaluado legalmente. Y eso es la extra mía que le estamos queriendo dar al ciudadano. Certeza y seguridad jurídica. Toda la información que se responsabiliza el OMR dentro de su portal ha sido verificada legalmente. O sea que está estipulado o así está escrito dentro de cada una, dentro de su regulación. Adelante, José Antonio. Veo ahí una manita. Ok. Bien. Algo bien importante. Los efectos del Registro Nacional de Trámites. El proceso de conformación de este registro deberá concluirse en un plazo de 24 meses. Por eso les decía que para ministerios ya el tiempo se ha culminado de la conformación inicial. Autónomas estamos en el proceso de terminar el TikTok y pues con las alcaldías vamos comenzando. Finalizado este plazo de 2 años, los sujetos obligados no podrán exigir los trámites y requisitos no inscritos en este registro. Entonces, por eso hay que considerar, y la ley nos da el tiempo para poder hacer cualquier movimiento regulatorio y llenar
cualquier vacío legal que tengamos en el camino. Y algo bien importante que es sobre estos efectos del registro. Es con lo que, digamos, el organismo cambia el juego. Porque cuando se materializan los efectos de este registro, quiere decir que ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en este registro. Eso es por un lado. Ni deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Entonces nosotros sí o sí, cualquier trámite que manden a inscribir con nosotros, lo vamos a simplificar. Entonces, a través de los efectos, cuando nosotros lo simplificamos y lo inscribimos, no se deberá aplicar en forma distinta a cómo se registró. Entonces le ponemos candado y congelamos ese trámite simplificado porque eso se convierte en su nueva realidad. El día de mañana va a llegar un nuevo usuario y de aquellos 7 requisitos que antes le pedía, solo se inscribieron 3, no nos vamos a salir de esos 3 requisitos que se le van a pedir a ellos. Entonces comenzamos a cambiar el juego para bien, ¿no? Eventualmente, pues obviamente la ley de mejora siempre va a existir y los efectos del registro ahí van a estar, ¿verdad? Pero eventualmente lo ideal es limpiar las regulaciones y dejarlas actualizadas y simplificadas. Todo esta simplificación que se hace de parte del organismo se deja por escrito en una resolución, se deja por plasmado por escrito en un documento. Se producen diferentes resultados. Uno es, por ejemplo, la resolución de inscripción, por ejemplo. De esa resolución se produce también un certificado de inscripción, que es prácticamente un extracto de lo que se inscribió del trámite. Aquí es donde entra hoy por hoy nuestro portal de Simejora, que es donde se van a publicar todos estos trámites que ustedes solicitan inscripción y nosotros evaluemos. Aquí va a ser el repositorio del, digamos, la salida o la puerta al público, el punto de consulta de sus trámites empresariales. Bien, eso es respecto al RNT. Ahora vamos con el plan de mejora regulatorio. Vamos a comenzar ahorita primero tirando el atarrayazo sobre dónde, por dónde está regulado el plan de mejora regulatoria. Comienza desde el artículo 4 de la LPA, en donde se introduce y se establece la obligación de que anualmente se tiene que formular un plan de mejora regulatoria. El artículo 13 de nuestra ley también habla de que les corresponde a los sujetos elaborar anualmente su PMR y además de elaborarlo, darle monitoreo y cumplimiento a este plan. El artículo 31 de la ley habla también de que las instituciones tienen que reducir sus costos de cumplimiento, implementar el análisis permanente de trámites. Deben analizar la eficacia y simplicidad de sus trámites de una forma sistemática. Ya no estar tratando de identificar oportunidades de mejora de forma reactiva, sino que de hecho ya pasamos como a un plano preventivo y nos empezamos a anticipar a los problemas. El artículo 30 de nuestra ley también nos obliga a emitir los lineamientos para que ustedes puedan palparlos y aplicarlos. La simplificación de trámites se define como toda actividad dirigida a hacer más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de la administración pública. Se asume como una función esencial e inexcusable de cualquier gobierno, administración u organismo público. Entonces,
como se menciona en la definición, es un tema inexcusable. Sí o sí tenemos que, y siempre hay oportunidades de mejora. Todos los años tenemos que formular e implementar acciones de simplificación y mejora regulatoria. El objetivo del plan de mejora regulatoria lo que pretende es que ustedes puedan planificar la simplificación. Ya, como les menciono, pasar al dejar lo empírico y pasar a un tema o un enfoque sistemático. Aquí entran temas de mejora continua, análisis permanente. Nosotros también recomendamos de que centralicen todos los esfuerzos de simplificación de la institución dentro de su plan de mejora regulatoria. Por ejemplo, si ya están haciendo proyectos políticos, los esfuerzos que tengan con la Secretaría de Innovación en cuanto a digitalización de trámites, métalo, inclúyanlo dentro de su plan de mejora regulatoria. Incluso pueden integrar, y para darle más certeza, ¿no? O más fuerza al plan de mejora regulatoria, incluyanlos dentro de sus planes operativos anuales. Y algo bien importante es que el plan de mejora regulatoria funciona bien similar al sistema de la agenda regulatoria. Ambos se manifiestan o se materializan en una matriz, de hecho, con la información esencial de lo que se quiere hacer. Es una herramienta sencilla, ¿no? Para planificar la simplificación. Bien, vamos a repasar ahorita el proceso general, el paso a paso de cómo formular su plan de mejora regulatoria. Nosotros comenzamos con recomendando la conformación de un equipo de trabajo. Esta herramienta, de hecho, es bien retadora, implica, y lo que nosotros buscamos también es que generen cambios estructurales dentro de las instituciones, transformaciones, cambios radicales para lo mejor, pero que sea un cambio notable, grande. Que no, por ejemplo, no nos quedemos solo en la revisión de papeles, sino que de verdad se vea un cambio notable en el procedimiento y algo que se pueda comprobar de forma material. Aquí el tema de los equipos de trabajo, si se dan cuenta, nosotros recomendamos equipos para tanto aplicar las 4 herramientas, se montan equipos para la conformación del registro, hay equipos para implementar el plan de mejora y la última solicitud es la asignación de un equipo para el acuerdo de mejora regulatoria. A lo que voy es, para no estar duplicando esfuerzos, mantengámonos dentro del mismo universo de personas, siempre y cuando, ¿verdad? Cumplan, por ejemplo, el anexo 1 y 2 de la nota que se envió. Eso es para los que están contemplados dentro del acuerdo. Pero igual, a los demás se les recomienda, ¿verdad?, que mantengamos a las mismas personas dentro de estos equipos. Bien, la labor comienza en identificar trámites. Hay que sacar el inventario de trámites, hay que volver a tener a la mano cuál es la definición de trámite para comenzar a definir el inventario de la institución. Para esto hay que hacer una labor de recopilación o recolección de información. El siguiente paso es seleccionar y priorizar. Algo bien importante es que los planes de mejora regulatoria son anuales. Entonces, con esto también les pedimos de que formulemos planes realistas y que se busquen resultados y beneficios al cortísimo, inmediato plazo. O sea, estamos hablando dentro del mismo año, conseguir resultados y que se vean mejoras todos los años. Con eso también
disminuye la cantidad de trámites a considerar dentro de su plan de mejora regulatoria. Para eso nosotros, bueno, dentro de los talleres de agenda y planes de mejora regulatoria, profundizamos cada uno de estos bloques y ofrecemos, de hecho, criterios. Les recomendamos criterios para que ustedes consideren a la hora de priorizar qué trámites van a seleccionar para simplificación este año o cada año. Entonces, dentro de esos criterios, por ejemplo, tienen que considerar hacia dónde va el gobierno central, cuáles son las líneas grandes y estratégicas del gobierno central, voluntades políticas de los titulares o de las autoridades máximas de cada una de las instituciones. Sobre todo hay que tener bien en mente cuáles son los trámites que tienen impacto sobre el comercio exterior, la competitividad, el tema empresarial, ¿no? Entonces por ahí vamos a ir priorizando qué trámites podemos seleccionar. De ahí, como cualquier planificación, hay que definir e identificar objetivos de simplificación y mejora. Los objetivos, acuérdense que nos definen hasta dónde queremos llevar esa simplificación. Para esto, también nosotros recomendamos, dentro de nuestros lineamientos, ciertos objetivos que ustedes pueden contemplar para facilitarse la visión. Por ejemplo, eliminaciones de trámites, simplificación o eliminación de requisitos, reducciones de plazos de respuesta, ampliaciones de vigencias, transformaciones, suprimir obligaciones, automatizaciones del trámite, y entre otras. Luego vamos profundizando y siendo un poquito más específicos. Una vez nos visualizamos hasta dónde queremos simplificar, pues comenzamos a definir acciones concretas para la simplificación. Y para esto, de hecho, nosotros recomendamos la aplicación de 4 grandes criterios que ya les vamos a repasar. El tema siguiente es cuando una vez nosotros hayamos definido con qué trámites vamos a trabajar este año, objetivos y acciones concretas de simplificación y mejora, y con esto también tiene que ver con definir un trimestre de inicio y un trimestre de fin para ejecutar esa acción de simplificación. Y para eso nosotros ponemos a disposición el formato que se tiene que completar y ahí están pues todas las columnas y la información esencial de la simplificación que se espera que realicen. Posteriormente, una vez se ha armado un solo plan de mejora regulatoria para cada institución, se debe aprobar y publicar este documento. Asimismo, tienen que enviarlo al organismo de mejora regulatoria porque nosotros también almacenamos estos documentos y los publicamos permanentemente en nuestra página web. Aquí también nosotros recomendamos que realicen o abran la consulta al público. Pidan opinión del público para ver qué se puede aportar de parte de la ciudadanía o los particulares en cuanto a la simplificación de trámites. Respondan observaciones y actualicen el plan de mejora si es necesario. Bien, y algo bien importante. Ahorita la sesión, la sesión de ahorita, el objetivo es ver y explicar cómo se formula la matriz, ¿no? O sea, el documento, cómo se llena el documento, cómo se planifica y se emite ese plan de mejora regulatoria. Pero eso digamos que es el primer paso. Lo más importante es ejecutarlo y darle seguimiento. Tienen que ejecutar según lo previsto dentro de su plan de mejora regulatoria, respetando cada una de las fechas que se han colocado. Nosotros, dentro de nuestros lineamientos, en el 3.2, habla sobre de que los enlaces institucionales de mejora regulatoria y cada una de las instituciones deben elaborar informes de avance trimestralmente. De hecho, en julio y octubre se piden los informes de avance de estos planes de mejora regulatoria
porque posteriormente se remitirá a la Presidencia de la República un informe general, global, trimestral, de qué están haciendo cada una de las instituciones en cuanto a la simplificación administrativa. Bien, a la hora de formular sus planes de mejora, nosotros recomendamos que apliquen estos principios. De entradita los pueden aplicar linealmente, pero realmente ahí la realidad lo va a ir definiendo. El primer principio que recomendamos que apliquen es el principio de necesidad. Cuando ustedes comienzan y se cuestionan cómo aplico el principio de necesidad a la hora de simplificar trámites, pues se tiene que comenzar a preguntar, ¿cuál es el problema que busca resolver? ¿Qué objetivo cumple el trámite? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo al no realizar el trámite? ¿Qué otras alternativas hay al trámite para resolver la situación o el problema? ¿Qué tanto se hace el trámite en el año? ¿Cuál es la frecuencia anual? Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a cuestionar, hacernos estas preguntas claves, comienzan a salir oportunidades de mejora y comienzan a salir luces por donde nos podemos ir. La idea es que concluyamos a partir de la aplicación de cada uno de estos principios. Si al analizar el principio de necesidad se concluye que el trámite no es necesario, entonces se recomienda eliminarlo por completo. Pero donde se concluya que el trámite es totalmente necesario, pues entonces la tarea significa simplificarlo hasta donde se pueda. Y por eso es que seguimos con el siguiente principio de efectividad. Entonces, una vez nosotros cuestionamos la necesidad del trámite y hemos concluido que sí es un trámite que se va a mantener y porque es importante y necesario, pues entonces comenzamos a analizar los requisitos, específicamente en un tema de que si contribuyen o no al objetivo del trámite. El tema es detectar requisitos innecesarios o injustificados. Entonces se vuelve una tarea de sí o no, agarrar como checklist los requisitos y comenzar a preguntarse si los requisitos contribuyen al objetivo o no. Entonces es una respuesta de sí o no, donde yo diga que donde identifique requisitos que no aportan al objetivo del trámite, pues ya tengo oportunidades de mejora. Elimino esos requisitos. Posteriormente, pues ya hice un barrido de requisitos, me comienzo a concentrar en los demás elementos del trámite y comienzo a aplicar el principio de proporcionalidad. Esto tiene que ver con analizar la carga administrativa del trámite y focalizar esfuerzos de simplificación. Entonces ya eh, aparte del barrido de requisitos, podemos comenzar a visualizar o a planificar mejoras en, por ejemplo, en simplificar los requisitos necesarios, ¿verdad? Entonces de aquellos 7, solo nos vamos a quedar con 3, pero esos 3 nos vamos a asegurar de que se cumpla de la forma más fácil posible para el usuario. Ya poniendo ejemplos concretos, por ejemplo, bajar de copias certificadas a copias simples o sacudirse la copia simple y pasar a originales y por presentar la alternativa de que ustedes van a a sacar las copias, digamos, de personerías para armar los expedientes. Por ahí pueden ir simplificando los requisitos necesarios. La carga administrativa del trámite también contempla el tema del proceso interno del trámite. Entonces, esta herramienta es bonita porque nos deja también intervenir en los procesos internos de las instituciones. En el tiempo de resolución, vemos el paso a paso de desde la solicitud hasta la resolución del trámite. Aquí aprovecho también a hacerle publicidad a la calculadora de trámites que veíamos en uno de los videos. Entonces, eventualmente lo que queremos es hablar en términos de dinero y cuantificar el costo económico social que representan sus trámites a la ciudadanía. O sea, eso quiere decir más sencillo, cuánto le cuesta a los usuarios cumplir con sus trámites en términos de dinero, pero como un costo de oportunidad, no como directo o efectivo, como un costo directo o efectivo. Aquí también analizamos los tiempos tanto de
que le toma al usuario para conseguir ciertos requisitos. Si hay requisitos demasiado complejos que toman meses para conseguir, podríamos ver cómo podemos agilizar ahí. O incluso donde identifiquemos un tiempo de respuesta demasiado alto para la institución, aquellos de 9 meses, aquellos de 6 meses, ahí hay oportunidades de mejora, o son puntos donde se puede intervenir. Y sobre todo, bien importantísimo es el principio de legalidad, y trabaja, pues, de entradita trabaja en dos planos. Uno es, por ejemplo, cómo están las cosas y qué es lo que quiero hacer. Entonces, es necesario que evaluemos y chequemos, revisemos que si la base legal nos permite hacer toda la simplificación que hemos estado planificando aquí. Si nos permite o no, qué hay que hacer para que la base legal nos permita ejecutar esta simplificación. O de hecho, pues no hay base legal, pues entonces hay que darle esa base legal o hacer las reformas necesarias para garantizar esta simplificación que se ha buscado. El tema es, y pues la chonga, es el tema de la legalidad, porque podemos estar haciendo simplificación todos los años o tal mes, pero no se garantiza en el futuro. Entonces el día puede ser de que la administración o el titular que está en funciones ahorita, pues aprobó todas las propuestas de simplificación, ¿verdad? Pero no se plasmó ni siquiera en un manual de procedimientos, ni siquiera se cambió la regulación. Pues le digo que cuando cambie de puesto eso se va a perder. Entonces lo que queremos es que se preserve eso en el futuro. Entonces determinar el sustento legal del trámite, cómo está la base legal ahorita y cómo lo amarramos eso para el futuro y asegurarnos de que ese procedimiento simplificado se vuelva la nueva realidad. Bien, resultados. En 2023 se espera recibir 357 planes de mejora regulatoria. Al mes de mayo se han recibido únicamente 90 planes de mejora regulatoria que corresponden a 11 ministerios. Hay un pool aquí de 41 instituciones autónomas, un organismo constitucional y un órgano de Estado. Y 38 municipalidades, perdón. Este es el formato que se tiene que presentar todos los años durante los primeros 3 meses de cada año de su plan de mejora regulatoria, y como se fijan viene firmado por el titular. Entonces ya viene desde arriba, vea el acompañamiento, la sombría de que tenemos luz verde para implementar estas acciones o para concretizar este plan de mejora regulatoria. Pueden consultarlo todos estos documentos en nuestra página web. Si alguien tiene dudas de cómo formularlo, todavía estamos recibiendo planes de mejora, vamos de hecho a la mitad del año, todavía estar a tiempo de ejecutar acciones de simplificación. Acuérdense de que es algo inexcusable y todos los años lo tenemos que estar haciendo. Y todos los años hay que estar produciendo resultados. Más ahorita que ya saben los periodos electorales que vienen, hay que comenzar a mandar un buen mensaje. Hay que mantenernos mandando ese buen mensaje a la ciudadanía. Bien, eso es en cuanto a temas de trámites. Adelante, veo una manita ahí. Hola, Lick, buenos días, ¿se escucha? Sí. De acuerdo, muchas gracias. Les saluda Alejandro, resolutor jurídico de sindicatura de la Municipalidad de San Salvador. Tenía una duda respecto, mucho gusto, Lick. Tenía una duda respecto al tema de los trimestres que aparecían ahí en pantalla en la anterior presentación. Sí. Tomando en cuenta, ¿verdad? Que si en caso se envía ahorita un plan de mejora regulatoria, si le pondríamos, digamos, 3 trimestres, nos estaríamos pasando ya al siguiente año.
Entonces la duda va encaminada a eso, ¿verdad? Sería lo ideal únicamente dejar 2 trimestres, tomando en cuenta que si se presenta ahorita, logramos evacuar los que tenemos este año. Bueno, quiero hacer bien las cuentas. No sé si alcanzan 3 trimestres este año, no, ¿verdad? Ya únicamente No, entiendo ya, que ya. 2. Sí. Ya entiendo que 2. Pero eso, ¿verdad? No sé si tendría que influir o solamente limitarnos a poner 2 o se pueden poner los 3, pero me queda la duda qué pasa con el siguiente año, porque yo entiendo que esto del plan es año con año, ¿verdad? Y se evalúa en el año. Entonces, más o menos por ahí va la duda, Lick. Gracias. Sí, cabal. Hay que programarse y calendarizar para los últimos 2 trimestres prácticamente del año, ¿no? Si hay algo que ya no alcanza para este año, lo retomamos en el plan de mejora del siguiente año. Y eso, y ahí vamos haciendo la cadenita de la mejora continua, ¿verdad? A modo de darle seguimiento a lo que no pudimos ejecutar el año pasado. Pero sí, eso le va a determinar mucho, a ver qué tanto podemos hacer en los últimos 6 meses del año, ¿verdad? Eso le va a determinar con qué unidades y trámites va a trabajar. Muchas gracias, Lick, entendido. Ok. Gracias a usted. Vaya, entonces el tema, aquí dejamos el tema de los trámites. Pues ya no estamos hablando de autorizaciones, licencias, matrículas, permisos, constancias, dictámenes, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar a hablar de regulaciones. Adelante, Ricardo. Hola. Sí. Ok. Anteriormente a esto, cuando especificó en la parte de los principios, para poder entender mejor, entendería que el objetivo de la ley es minimizar y dar un mejor beneficio a los usuarios o a la sociedad, que eliminen todas las exigencias o aquellos requisitos o aquellas barreras burocráticas en las instituciones públicas, facilitando más la obtención de ciertos trámites allá. Bajo el principio de necesidad, decía... Sí. No, perdón, el principio de efectividad, analizar que los requisitos contribuyan al objetivo del trámite. Debemos de entender que todo debe estar, por ejemplo, cuando dicen plasmados en instrumento legal, debe de entenderse en orden jerárquico: leyes, decretos legislativos, ordenanzas municipales, o hay algunos otros instrumentos aparte de estos. Partiendo del principio de que esto es para cortar las barreras burocráticas. Vaya, le quiero comprender bien la pregunta. O sea, su pregunta es dónde deberían de estar regulados los requisitos. Sí, no, ¿qué tipo de... ¿Cuál es el mejor instrumento? ¿Qué instrumentos legales son los únicos que se pueden tomar a consideración? O sea, la validez, o sea, así textualmente, si son, ok, leyes de la República, ordenanzas municipales, en el caso de las municipalidades, decretos legislativos, o aparte de eso, ¿qué otro instrumento legal es válido para poder exigir un trámite? Esa es una gran pregunta, Lick. Yo creo que le voy a pedir el apoyo a Mauricio. Hola, buenos días. ¿Se me Por escucha? favor. Sí. Hola, hola. Hola. Sí, porque Ok. ahí hay... Dale. Sí, mucho gusto. Mauricio Córdoba, apoyando aquí en la parte legal. Déjeme ver si entendí muy bien su pregunta, ¿verdad? Es, ¿en qué instrumento jurídico o de qué instrumento jurídico puede tener o nacer un trámite? ¿Es así la inquietud, perdón? Correcto, sí, para poder dejar plasmado
Porque como se supone que a veces las instituciones pedimos requisitos que no aparecen en ninguna ley, simplemente porque a alguien se le ocurrió pedirlo o porque yo creo o yo quiero pedirlo y legalmente no hay nada que diga que esté obligado, pues el tema del documento ahora único de identidad, de que se supone que las instituciones públicas no podemos pedírselo, exigírselo al usuario o ciertos otros documentos. Sí, bueno, ese en sí es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero quizás como para resumirlo un poco, quizás poner sobre la mesa, ¿verdad? Que los trámites, digamos, como tal, el trámite sí tiene que nacer de una ley o de un instrumento con fuerza de ley, que puede ser propiamente una ley, puede ser un tratado internacional también, ¿verdad? Pero los requisitos sí pueden estar en normativas de una categoría inferior, ¿verdad? Si lo vemos en orden jerárquico, lo puede establecer un reglamento. En ese sentido, lo importante es que igualmente, ¿verdad? Una ordenanza pues puede regular un trámite, puede regular una serie de requisitos. Cualquiera de estos instrumentos puede dar nacimiento a un trámite, ¿verdad? Y los requisitos pueden establecerse ya sea en una ley, en un reglamento, pero lo que sí se tendría que tener claro es que estos instrumentos tienen que estar publicados en el diario oficial, salvo ciertas excepciones. Pero por regla general, eso es lo que se pide. Porque un requisito, ¿verdad? Para que sea válido, pues tiene que tener un asidero legal y además este instrumento tiene que ser publicado en el diario oficial. ¿Por qué? Porque para que podamos, o sea, si la población, digamos, el ciudadano tiene que conocer, tiene que haberse divulgado qué le vamos a exigir, ¿verdad? Bueno, perfecto, sí, así para que nos quedara claro a los participantes, vea, por lo que le decía, porque como en el principio de efectividad dice detectar requisitos innecesarios o injustificados, ¿verdad? Sí, en efecto, quizás una aclaración más, ¿verdad? Eso es donde pueden estar regulados los requisitos, pero quisiera también aclarar y adelantar un poco que donde no puede estar un requisito, ¿verdad? Un requisito no debería estar, por ejemplo, en un manual, en una política, en una circular, en todos estos instrumentos que son para uso interno de nuestras instituciones. En esos no deberíamos nosotros no debemos incluir requisitos o dar nacimiento a requisitos. Podemos recopilarlos, podemos hacer una sistematización de requisitos que ya existen en otras leyes, en otros reglamentos, pero estos manuales, estos reglamentos internos, estos manuales de organización son para uso nuestro, ¿verdad? No puede nacer porque nosotros lo creamos, digamos, vamos a hacer un manual y vamos a poner X, Y, Z requisito nuevo, ¿verdad? Eso no deberíamos hacerlo. Bueno, muchas gracias. A sus órdenes. Súper, Mau, gracias. Uy, perdón, creo que tenía apagado el micro. Me confirma, Julio, si se escucha. Ya, sí, sí. Estamos. Gracias, Mauricio, súper. Vaya, entonces dejamos de hablar de trámites, seguimos con las regulaciones. Como les mencionaba, son normas de carácter general. Y esto lo subrayamos porque estamos hablando de carácter general, no de carácter particular, ni actos administrativos, que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación. Reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones generales, instructivos, disposiciones administrativas, circulares, normas técnicas u otras. Ordenanzas entran por ahí también.
Bien, la agenda regulatoria. La agenda regulatoria está definida dentro del artículo 15 y 16 y está explicada dentro del artículo 15 y 16 de la ley. Es un listado de regulaciones que se proyecta aprobar, modificar, derogar o incluso presentar para aprobación cada año calendario. Entonces aquí quizás para ir ya haciendo la aplicación transversal de las herramientas, así como los planes de mejora regulatoria los presentan durante los primeros 3 meses de cada año, lo mismo aplica para las agendas. Agenda y plan tienen que ser aprobadas y presentadas durante el primer trimestre de cada año. Para las dos herramientas mandamos comunicaciones con suficiente antelación. Ahí están todas las instrucciones, las indicaciones, están los buzones oficiales, los links donde deben de cargar los Excel y los PDF de su plan y de su agenda. Ahora bien, en el tema de actualizaciones de agenda, se hacen trimestralmente. La ley delimita tres periodos bien puntuales para que ustedes actualicen la agenda. Y es, por ejemplo, la primera quincena de abril, primera quincena de julio y la primera quincena de octubre. Entonces, cuando decimos puede ser actualizada, significa que ustedes sacaron su agenda regulatoria entre los primeros 3 meses de cada año. En abril, julio y octubre, ustedes pueden incorporar regulaciones que no fueron incluidas o incorporadas desde un inicio dentro de su agenda. Pueden correr las fechas estimadas en que se pretende aprobar la regulación, o la pueden adelantar incluso si se han adelantado las cosas. La idea es actualizar la agenda y mantener la información actualizada, vigente, correcta, al día. Y algo bien importante, los efectos de nuestra agenda regulatoria. No se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días hábiles antes dentro de la agenda. Entonces, si se fijan, y por eso le hacemos hincapié con el tema de abril, julio y octubre, y además del primer trimestre de cada año, porque esto obliga a las instituciones a planificar su producción o su flujo regulatorio. Hay que comenzar a planificar de forma temprana y respetar estos tiempos que nos coloca la ley de mejora regulatoria, sobre todo porque por los efectos, ¿verdad? Que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días, ¿verdad? Y además se tienen que cumplir la fecha de esta actualización. Entonces, esta agenda regulatoria lo que también trata de maximizar es el tema de la publicidad. Fomenta muchísimo la transparencia de la información, el actuar de cada una de las instituciones, porque lo que como mandata, ¿verdad? La agenda regulatoria es que tiene que estar para consulta permanente para el usuario. Entonces, de entradita se está manteniendo esa comunicación con nuestros regulados. Y esto con el fin de que, pues, si viene algún movimiento grande regulatorio, un cambio en obligaciones, o se van a hacer más duras las regulaciones, nuestros regulados tengan suficiente tiempo de prepararse y actuar para que no sufran ese daño directo o colateral de sus regulaciones. Bien, en 2023 se esperan recibir 357 agendas regulatorias. Al mes de mayo hemos recibido hasta 103 agendas regulatorias. Entre 10 ministerios, 50 instituciones autónomas y un organismo constitucional, así como 43 municipalidades. ¿Qué tal, Ichorro? Ahí creo que tiene el mic abierto. Gracias.
Bien, también así como el plan de mejora se materializa en una matriz, ¿no? Así con la información esencial de cada una de las regulaciones. Entonces aquí las instituciones incluyen el nombre previsto en la regulación, qué tipo, el objeto, el mes previsto, que pretenden aprobar la regulación o incluso presentarla para aprobación. ¿Quién es la unidad técnica responsable de aplicar la regulación? Y también debe ser aprobado por la autoridad máxima y firmada por el titular. Bien, en cuanto a las evaluaciones de impacto regulatorio, está definido como el proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Bien, el tema de la IR, de hecho, es una herramienta que también los va a desafiar bastante porque sí los va a llevar a salirse de su zona de confort. Cuando ustedes apliquen la evaluación de impacto regulatorio, pues prácticamente estamos buscando que mejoren la calidad de sus regulaciones, aplicando un formulario. Este formulario lo que garantiza es que ustedes tomen decisiones basadas en evidencias, porque hay preguntas que quizás no se consideran a la hora de tomar una decisión. La evaluación de impacto regulatorio lo que trata es provocar un cambio en la forma que ustedes gobiernan. Entonces ya no estamos como adivinando, como decíamos al principio, de lo empírico, sino que ya nos vamos a sentar a hacer un paso a paso en el plano científico. Comenzamos a consultar diferentes fuentes de información primarias y secundarias para poder sacar el mejor insumo a la hora de tomar la decisión. Los deberes de los sujetos obligados en cuanto a la IR es, artículo 17, se deberá realizar una IR previo a la aprobación de una nueva regulación o incluso a la reforma de una regulación existente. Deben presentar a la OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de su respectivo formulario EIR, nuevamente previo a su aprobación o previo a someterla a la autorización de la autoridad competente, porque nada nos sirve ya después que hasta el final nos dejen a nosotros, porque nosotros también nos pronunciamos y emitimos también un dictamen, para que ustedes lo consideren. Pero se hace antes de que esa regulación incluso esté vigente, no solo aprobada. Tipos de regulaciones. Artículo 18 de la Ley de Mejora establece que las regulaciones se clasifican en aquellas que generan costos de cumplimiento y las que no generan costos de cumplimiento. A las que generan costos de cumplimiento vamos a entrar al full tratamiento VIP de la IR ex ante. Pero donde no generen costos de cumplimiento, pues simplemente solicitan una exención de evaluación de impacto regulatorio. ¿Cuáles son las regulaciones que generan costos de cumplimiento? Pues el artículo 18 también lo define, como aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Crean o modifican trámites excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Entonces, donde ustedes vayan a emitir una regulación donde van a crear o modificar un trámite para hacerlo más complejo, por X razón, hay que someterse a la evaluación de impacto regulatorio para asegurarnos que lo que esté haciendo de verdad genere el mayor beneficio a sus regulados. Aquí hay una excepción, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Entonces, como estamos en la línea de la celeridad, pues si ustedes van a reformar una regulación con el fin de simplificarla, entre y tramite de un solo su dictamen de exención. Y siga con su camino de su potestad normativa, de su proceso de formación de regulaciones.
Las que generan costos de cumplimiento también reducen o restringen o afectan derechos y prestaciones. Y finalmente, si ustedes van a cambiar o establecer definiciones, clasificaciones o cambiar cualquier término de referencia dentro de una regulación que pueda afectar derechos, obligaciones o prestaciones o trámites de los particulares, también son candidatos para hacer la evaluación de impacto regulatorio. Entonces, todo esto nos va ayudando a definir dónde hago y dónde hago ir, dónde hago dictamen, dónde solicito dictamen de extensión, o incluso dónde no tengo que hacer ir. La evaluación, el procedimiento debe contemplar y ustedes deben de ejecutar al menos estos siguientes pasos. Todo esto se refleja en el formulario. O sea, ustedes aplican y siguen el formulario de la página 1 a la última, de la A a la Z, y los va a llevar a través de este caminito. Entonces, lo primero es identificar la problemática que da origen a la intervención. ¿Cuál es el problema? Hay que estudiarlo. ¿Cuáles son las causas que originan esa problemática para poder ayudarnos a definir la intervención? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la regulación? Hay que presentar evidencia, hay que buscar y que investigar qué se ha hecho en el pasado, qué están haciendo otros países, y ver cómo podemos replicar o duplicar esos esfuerzos dentro de la realidad de nuestro país, ¿verdad? El formulario, este procedimiento lleva a las instituciones a que analicen posibles alternativas disponibles para solucionar el problema, regulatorias y tanto no regulatorias. Entonces, lo que busca la EIR es que ustedes consideren todos los planos posibles, los daños colaterales que puedan ocasionar su regulación, que consideren un plan B, un plan C si es necesario, qué otras alternativas hay para atender el problema. Una de las alternativas también es no regular, ¿verdad? No todo se resuelve con la intervención del Estado. Luego, la idea es que ustedes evalúen los costos y beneficios de cada una de las alternativas. Pueden aplicar métodos estadísticos, econométricos, incluso cualitativos para hacer su evaluación de costos y beneficios. Lo importante es hacerlo a conciencia, no solo por llenar el papel y darle gusto al OMR. Lo importante es que se sientan a conciencia y saquen toditos los costos y beneficios indirectos y directos que tienen que ver con la implementación de su regulación. Porque aplicando los métodos econométricos y estadísticos, ustedes pueden seleccionar qué alternativa genera el mayor beneficio para la población. Entonces, la idea es que lo hagan de forma sistemática, ¿no? Este análisis, la selección de la alternativa con métodos, que utilicen metodologías, que utilicen procedimientos, y ya no estamos solo adivinando, imaginándome cuál sería la mejor alternativa. Hay que analizar también, una vez seleccionada la mejor alternativa, deben de analizar cuál es el mejor mecanismo de implementación, verificación de los recursos necesarios para que sea exitoso. Hay que definir mecanismos e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos. Y aquí indicadores, pues hasta nos podemos pasar hablando de 2 horas de mecanismos e indicadores para medir el impacto de la regulación. Pero lo importante es establecer indicadores reales y medibles, ¿no? Ahí ustedes deciden cuantitativos y cualitativos. El fin es obtener un insumo concreto si ha funcionado o no la regulación. Y algo bien importante que nosotros también hemos elaborado lineamientos para que ustedes realicen la consulta pública de su proyecto regulatorio.
recibir, hablar con los sectores afectados, con los interesados, con los usuarios, para poder recolectar los insumos y tener un enfoque integral de la implementación de esa regulación. Entonces, si se fijan, ya así viéndolo más amplio, la ley de mejora regulatoria reduce esa brecha entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Nos lleva a que interactuemos más con los particulares, que los escuchemos, que les facilitemos el cumplimiento de sus obligaciones y en esa línea. Hay otra, acabamos de revisar el tema de la IRA ex ante. La ley de mejora regulatoria contempla otro tipo de evaluación, que es la que se llama ex post. Y esta se aplica como máximo 10 años después de la entrada en vigencia de cada regulación. El artículo 34 habla de que a la entrada en vigencia de todas las regulaciones que tengan más de 7 años de haberse aprobado, y esto es más de 7 años de haberse aprobado respecto a la entrada en vigencia de esta ley, deberán ser sometidas a una EIR ex post. La ley le da un plazo global para hacer esta EIR ex post de 5 años a los sujetos obligados para completar este procedimiento. Entonces, si se fijan, pues hay dos tiempos que considerar, ¿verdad? Respecto a la entrada en vigencia de esta ley, cualquiera que tenga o más 7 años de haberse aprobado, le vamos a hacer una EIR ex post. Así también cualquier otra que vaya cumpliendo 10 años de haber entrado en vigencia. Entonces, lo que hace la EIR ex post es mantener actualizadas esas regulaciones. O sea, ya aquellas regulaciones que no se han tocado en 15 años, eso ya es del pasado. O sea, hoy, aquella que va cumpliendo 10 años, se le somete a ir y si es necesario actualizarla, pues la actualizamos. Pueden consultar en nuestra página web los dictámenes que hemos emitido de las solicitudes de IR y de exención también solicitados por las instituciones. Tenemos de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente, Salud, Relaciones Exteriores, tenemos también de OPAMS, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo también. Aquí pueden revisar cómo otros han solicitado sus exenciones o cómo otros han hecho sus EIRs, cómo han llenado formularios y también cómo se pronuncia el OMR en materia de estas regulaciones. De hecho, se emite toda una resolución referente a este tema. Entonces, nosotros eventualmente nos pronunciamos y emitimos una opinión o un dictamen favorable o desfavorable. Así que, bueno, les agradezco mucho por su paciencia y atención. Creo que tenemos un par de manos levantadas. Siéntase libre ahí de abrir el micrófono, por favor. Bien, les pido si pueden registrar su asistencia en el link. Está en el chat. Es un link del formulario para la asistencia. Y bueno, cualquier consulta, estamos a la orden. Y gracias por su tiempo. Saludos. Buenos días. Adelante, adelante. Nosotros tenemos una consulta con respecto a los plazos para ir haciendo esto de la evaluación de impacto regulatorio. Quizás como primer punto, tal vez si nos pudiera especificar más esto de 7, 10 y 5 años. Y el otro punto es que si cuando para contar la antigüedad de la normativa,
por ejemplo, cuando hay una reforma, entonces ahí comienza a contar el nuevo periodo para hacer el estudio de impacto regulatorio. Vaya, vamos por pasos, si gusta. Los 7, bueno, espérame, voy a regresar a la pantallita. Vaya, artículo 34, comienza. Dice, todas las regulaciones que se encuentran en vigor a la entrada en vigencia de esta ley tengan, aquí empiezan los 7 años de haberse aprobado. Entonces, la fecha de entrada en vigencia es ahí en el 2019, por abril, le debo todavía la fecha exacta. Ya se la voy a conseguir, pero ahí comienza a contar. Ese es el primer atarrayazo, vea, vamos a ver, de ahí van a salir un listado de regulaciones de 7 años. Cualquier otra que no fue capturada dentro de estos 7 años, como máximo, no se va a dejar pasar de los 10 años que esté en vigencia para realizarle la EIR. Entonces, estos 5 años que se les da para los sujetos obligados es el tiempo que ustedes tienen para hacer estas evaluaciones de impacto regulatorio. Entonces, aquellas regulaciones que salieron, ¿verdad? De lo que ustedes del conteo que ustedes han hecho de los 7 años, más los 10 años, pues tenemos los primeros 5 años para hacer esas evaluaciones, ¿verdad? Y ahí, con su otra pregunta, ¿desde dónde se cuenta? Diego, si querés, te apoyo Sí. ahí. Dale. Sí, buenos días. Sí, con la segunda parte de la pregunta es desde en el tema cuando debe contarse para cuando se promulga una ley y cuando tiene sus reformas, ¿verdad? Entonces, dependerá, ¿verdad? Porque si tiene reformas, tenemos que ver cuál es la finalidad de la EIR, ¿verdad? Que es, una de ellas es verificar si estas reformas o esta ley que se promulgó y que entró en vigencia todavía es vigente, ¿verdad? Tendríamos que ir contando, o sea, y la EIR tendría que ser por cada una de las reformas. Y eso tiene su sentido en el que si yo reformé una ley en este año, yo estaba resolviendo o estaba abordando o por medio de la ley regulando un aspecto específico que al día de hoy era una necesidad que debía o que es una respuesta a una realidad que debía ser regulada por el ordenamiento jurídico. Yo estoy dando una respuesta legal a una situación real en ese momento. Luego, si esa reforma, yo tengo que ver si esa reforma de aquí a 10 años, pues todavía es necesaria, ¿verdad? Entonces, la seguir tendrían que ser, claro, desde que si se promulgó la ley, ok, 10 años, pero si hubiesen reformas, esas reformas tienen que irse analizando también periódicamente, ¿verdad? Porque puede ser que ya de aquí a 10 años esa reforma ya no esté respondiendo o esas nuevas adiciones, reformas, esos nuevos artículos que se adicionaron a la normativa ya no responden a la realidad y quizás o necesitan actualizarse o simplemente pues deben salir del ordenamiento jurídico. Entonces, eso tendría que tomarse en cuenta para realizar la EIR. No sé si responde su pregunta. Sí, muchísimas gracias. A sus órdenes. Veo un par de preguntas en el chat. La licenciada Yesenia pregunta
la relación entre los 5 y los 7 años. Es que son diferentes. O sea, en los 7 y los 10 años es para contar a quién le toca ir, a qué regulación le toca ir. Ya para hacer todo ese procedimiento de ir nos dan 5 años. Pero el 7 y 10 años es para ir decidiendo, ir definiendo qué regulaciones van a ir sometiéndose a ir expuesto. Y de ahí quiero ver, también deberá ser realizado. Sí, cabal, el formulario lo completa cada uno de los sujetos obligados. De otra manita por ahí, quizás tenemos otra preguntita. Buenos días. Hola. Sí, sí. Solamente para quedar claros, ¿cómo es que va a funcionar el tema de la mejora regulatoria y el tema este de la evaluación de impacto regulatorio entre las instituciones autónomas, como por ejemplo que tienen facultades de supervisión versus las facultades normativas que las tiene una institución diferente al supervisor? ¿Quién es el que debe hacer toda esa evaluación de mejora regulatoria y el análisis de impacto? Yo eso es para actualizarme. Yo sé que quizás esto ya lo han tratado anteriormente, pero yo ya me desconecté y quería tener claridad sobre eso. ¿Cómo se va a manejar y quiénes deberían de intervenir en esas fases? Vaya, ahí de entradita, quien aplica es quien tiene que hacer la evaluación de impacto regulatorio, porque es quien va a interactuar, quien maneja el conocimiento. Se entendería que en ese caso sería el ente supervisor o la institución supervisora. Vaya, pero en su caso, ¿a qué institución representa? Porque es que me está hablando de la superintendencia, la superintendencia del sistema financiero, que el tema de los trámites, es cierto, los maneja la superintendencia con base al marco legal y normativo. Pero la facultad normativa de emitir nuevas normas las tiene el Banco Central de Reserva. Entonces, de emitir nuevas normas, publicar, ¿cómo se llama? Aprobarlas y todo. Pero el tema aquí es cómo se manejaría este tema que hemos estado hablando de la mejora regulatoria y la evaluación de impacto, de que el supervisor, estamos claros de que maneja los trámites, pero el que tiene la facultad normativa es otra institución, que en este caso sería el BCR. ¿Cómo debería ser ahí la coordinación? O ya de por default el supervisor tendría que hacer esa función, que en este caso sería la superintendencia del sistema financiero, que es la que administra los trámites con las entidades del sistema financiero. Diego. Vaya, no sé si me escuchan porque he tenido problemas con el micrófono. Te escucha, Rafael. Perfecto. Ok. Vaya, con la parte de la emisión de regulaciones que hace el BCR hacia el sistema financiero, esa es una de las materias excluidas. Entonces, en el caso de la emisión de esas regulaciones, no hay que hacer EIR y no hay que ponerlo en la agenda regulatoria, porque precisamente la ley excluye específicamente la emisión de esas regulaciones. Ahora, los trámites que se generan como producto de esas regulaciones sí deben ser incluidos en el Registro Nacional de Trámites. Pero allí ya no hay EIR, ahí solamente lo que hay que hacer es meter la información, cuál es la base legal y todo lo que ya se repasó en términos generales acá, ¿verdad? Esa es la diferencia, o sea que en el caso del sistema financiero, las regulaciones que emite el Consejo Directivo y el Comité de Normas del BCR han quedado excluidas de la ley. Pero mi duda era si entonces, en ese sentido, si hay que hacer una mejora a una disposición, a una norma, y hay que modificar trámites y hay que disponerlo en agenda hacia el futuro, entonces esa facultad le correspondería en este caso a la superintendencia, hacer esa función, ¿verdad? Pero estamos hablando del registro. No, del registro estamos claros que sí, la superintendencia lo tiene que hacer porque ella tiene los trámites. Pero el tema es las normas que regulan esos trámites que administra la superintendencia. Si hay que hacer un plan de mejora regulatoria, la superintendencia no tiene facultades de emitir normas. Estamos claros que lo hace el BCR, ¿verdad? No, pero vaya, veamos, el plan de mejora regulatoria se refiere a trámites, no se refiere a normas.
Correcto, ¿ya? correcto, pero están fundamentadas en esa Sí, disposición normativa. pero si el plan de mejora regulatoria conlleva modificar normas, eso ya lo hacen ustedes directamente con el BCR, le hacen las propuestas, pero no hay que hacer evaluaciones de impacto regulatorio, ¿ya? Siempre y cuando esas regulaciones las emita el Consejo Directivo, las apruebe el Consejo Directivo del BCR. En ese caso no hay que hacer ninguna agenda regulatoria, no hay que hacerle evaluación de impacto regulatorio, ¿ya? Porque quedó como materia excluida. De acuerdo, pero mi pregunta iba justamente porque los trámites que se hacen acá, todos están fundamentados en normas. Sí, correcto. Entonces, el trámite, es cierto, se va a inscribir, se van a hacer todos los requisitos, pero si a una norma que regula un trámite hay que hacerle una adecuación, una mejora, eso sí ya sería la superintendencia la que tendría que proyectarse, sí, hacer promover esas mejoras. Correcto, pero ya directamente con el BCR, ¿verdad? Excelente. Sí. Hacer consulta. Ok. Julio, creo que vi tu mano levantada. Julio Enrique, ¿tenés algún comentario? No sé si habrá alguna otra duda, algún otro comentario que se desea hacer. Aprovechamos para dar las gracias al ingeniero Rivas por su excelente exposición. Igualmente al licenciado Córdoba y al ingeniero Juárez por el apoyo brindado en dar respuesta a las inquietudes que se nos plantearon. Aprovechamos también para pedirles de favor y registrar su participación en el enlace compartido a través del chat. Así les podremos hacer llegar hoy por la tarde la grabación de la capacitación y la presentación utilizada por el ingeniero Rivas. Así que le pedimos nuevamente que registren su participación. Si no hay más inquietudes, si no hay más comentarios, daríamos por finalizada acá la capacitación, reiterando nuestro agradecimiento, ¿verdad?, por haber aceptado la invitación y habernos acompañado esta mañana. Han sido ustedes muy finos en atender la invitación. Entonces, nuevamente nuestro agradecimiento y desearles un muy buen día. Muchas gracias a todos. Ustedes. Muchas gracias.